El equipo de Renault en la Fórmula 1 advirtió al mundo que tendría un duro comienzo de temporada cuando se presentó el nuevo Alpine A524, pero cuando el director del equipo Bruno Famin dijo que iba a ser difícil, ni siquiera él podía saber lo mal que iba a ir. Los pilotos de Alpine, Esteban Ocon y Pierre Gasly, ocuparon la última fila tras la sesión de calificación del Gran Premio de Bahrein que abría la temporada, y eso fue absolutamente representativo de la falta de ritmo de este coche. El equipo esperaba que la carrera fuera mejor, pero no fue así. Los Alpine terminaron 17º y 18º, y los pilotos que iban detrás, Valtteri Bottas y Logan Sargent, solo quedaron allí por problemas durante la carrera. La evidencia es clara, Alpine está último. Para empeorar las cosas, el día del Gran Premio de Bahrein surgió la noticia de que el director técnico Matt Harman y el jefe de aerodinámica Dick De Beer habían dimitido. Esto ha provocado una reestructuración de la dirección técnica del equipo que explicaremos más adelante. No dimitieron en un arrebato de furia por una carrera terrible, ya que lo hicieron en el periodo previo a la temporada. No es que se comunicara al personal del equipo con la rapidez que debiera, muchos de los cuales se enteraron primero por los medios de comunicación. Todo esto ocurre solo 8 meses después de la última convulsión repentina en el equipo propiedad de Renault, cuando el director del equipo Otmar Szafnauer y el director deportivo Alain Perman se marcharon en medio de desacuerdos sobre el calendario para llegar a la punta. Es dudoso que incluso sus estimaciones más pesimistas situaran al equipo en último lugar al principio de la temporada. Está claro que las cosas han ido muy mal. La pregunta es, ¿por qué? El Alpine A524 tiene varios problemas. En primer lugar, tiene sobrepeso. Se habla de que pesa 11 kilos más de los 798 kilos mínimo y Pierre Gasly dijo después de la clasificación que no es tan grave como se ha dicho, pero confirmó que había un problema de peso. Sin embargo, si se acerca a los 10 kilos es una penalización importante. La regla general es que 10 kilos te cuestan entre 3 y 4 décimas de segundo por vuelta dependiendo de la configuración de la pista. El problema del peso se debe principalmente a que el monocasco no superó la prueba de impacto lateral. El monocasco se diseñó con medidas de ahorro de peso incorporadas. En pocas palabras, hay zonas internas en las que se entiende que tiene espacio vacío en lugar de ser fibra de carbono sólida. Las simulaciones decían que el diseño era suficientemente resistente, pero no lo ha sido. Como resultado, se han reforzado los monocascos, lo que ha supuesto un importante coste de peso. El coche también es débil en cuanto a tracción y Harman admitió que es necesario mejorarla. Los pilotos se han quejado de su viraje en las curvas de media velocidad, lo que puede agravar el problema de tracción si el coche gira poco cuando la potencia se aplica con más ángulo de volante de lo que es ideal. En general, la impresión es que falta carga aerodinámica, no solo luchando contra la limitación del tren delantero, con la que luchan todos los equipos en las curvas lentas en particular, sino también con un déficit aerodinámico en la parte trasera. Y este es el resultado de no haber alcanzado los objetivos aerodinámicos en el desarrollo del coche. Y aunque Harman lo describió como un coche que se ajusta en líneas generales a las expectativas en cuanto a características, está muy lejos de donde tiene que estar. Es más, sigue teniendo un déficit de potencia de unos 15 caballos y aunque se han tomado medidas con este coche para aumentar la eficiencia en términos de cómo se utiliza esa potencia, por ejemplo modificando el escape, esa debilidad está aquí para quedarse. Por eso Ocon y Gasly lo pasaron tan mal en Bahrein. Extraordinariamente para un equipo de fábrica, el más lento de la parrilla, y eso no va a cambiar pronto. El equipo y los pilotos están tratando de presentar esto como nada inusual, admitiendo que el coche está rindiendo por debajo de lo esperado, pero hablando de cosas buenas por venir. Faman dijo después de la carrera en las redes sociales que lo positivo es que todo el mundo está empujando y prometió que Alpine lo hará mejor en Arabia Saudí este fin de semana. El problema es que cuando habló después de la carrera ya se había sabido que Harman y De Beer habían dimitido. Esta noticia sorprendió a muchos miembros del personal de Alpine y no era muy conocida ni siquiera entre el equipo de pista antes de la carrera. The Race entiende que Harman dimitió una vez que el chasis había completado el proceso de homologación necesario para participar en los test. Sin embargo, se quedó a trabajar en pista para supervisar las pruebas y el Gran Premio de Bahrein y ha trabajado en la formulación del plan de mejora de principios de temporada. De Beer presentó su dimisión en vísperas del Gran Premio de Bahrein. También se entiende que Harman y De Beer han tomado estas decisiones puramente por sus propios motivos y no son despidos disfrazados de dimisiones. El bajo rendimiento del coche habrán sido la razón principal de sus decisiones de irse, y para dejar claro lo decepcionante que es el progreso, Alpine fue el equipo que menos mejoró su tiempo por vuelta de todos los 10 equipos en comparación con Bahrein el año anterior, basándose en los tiempos de clasificación. Sin embargo, no está claro si las dimisiones se debieron a la frustración por el hecho de que Alpine no dispusiera de los recursos y las instalaciones necesarios para entregar un coche ambicioso que se anunciaba como un cambio de concepto, o si se debieron más bien a que Harman y De Beer cargaron con la culpa de los malos resultados.
En el caso de De Beer, está claro que las deficiencias aerodinámicas del coche habrán sido un factor. De Beer tiene mucha experiencia en la Fórmula 1, incluyendo lapsos en Williams y Ferrari, así como uno anterior en Enstone, pero como jefe de aerodinámica, la responsabilidad del déficit de carga recae en última instancia sobre sus hombros. Como director técnico, Harman es en última instancia el responsable del coche y era quien tomaba las decisiones clave cuando se trataba de proyectos como el chasis. Sin embargo, las herramientas de simulación disponibles para evaluar las cargas a las que estaría sometido eran engañosas, y eso vuelve a aludir a problemas con el equipo y las instalaciones disponibles. Sus dimisiones obligaron a Alpine a actuar con rapidez para intentar minimizar los inevitables trastornos. Aunque el equipo Alpine pecó de ingenuo al imaginar que la noticia de la dimisión de Harman y de Beer no se conocería en Bahrein, acabó informando al personal del equipo. Aunque a algunos se les notificó el día de la carrera, no fue hasta el lunes cuando se hizo un anuncio a todo el equipo en el que participaron tanto Harman como de Beer. Alpine también anunció lo que denomina un nuevo enfoque de 3 pilares para su dirección técnica. Esto sigue el camino emprendido por McLaren con sus cambios del año pasado al nombrar un trío de directores técnicos de chasis. Todos ellos son ascensos internos. Joe Burnell ha sido nombrado director técnico de ingeniería, con David Weather, director técnico de aerodinámica, y Sharon Pilbeam, director técnico de rendimiento. El director técnico de la unidad de potencia, Eric Meignan, que trabaja en Viry-Châtillon en Francia, continúa en su puesto. Los 4 dependen del director del equipo, Bruno Faman. Se entiende que los cambios en la estructura técnica se han estado considerando durante algún tiempo, aunque es posible que Harman y De Beer hayan acelerado el proceso con su dimisión. En el comunicado de prensa en el que anunciaban los cambios, Alpine afirmaba que la decisión llega tras un periodo de resultados decepcionantes en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA, en el que el equipo ha pasado de terminar cuarto en el campeonato de 2022 a sexto en 2023, incumpliendo varios objetivos clave en sus ambiciones de llegar a la parte delantera de la parrilla. La estructura es lógica, como ha demostrado McLaren, y los 3 directores técnicos nombrados son muy capaces, pero la cuestión es si Alpine puede hacer que funcione. A pesar de las dimisiones de Harman y de Beer, sigue habiendo un equipo de personas muy trabajadoras y de gran calidad que se esfuerzan al máximo por mejorar el Alpine a 524. La pregunta es, ¿podrá ser competitivo? Hay mejoras en camino, que se prevé que aparezcan después de las primeras carreras. Como dijo Harman al principio del fin de semana del Gran Premio de Bahrein, el equipo tiene un plan para reducir el peso, aunque se trata de un proyecto a largo plazo y no de una solución rápida. Pero ¿podría haber un giro al estilo de McLaren en 2023? Bueno, Ocon habló de esta posibilidad, pero hay una diferencia clave entre Alpine hoy y McLaren hace 12 meses. Aunque Alpine ha hecho la mitad del trabajo que hizo McLaren al empezar la temporada con un coche de bajo rendimiento, no hay nada que sugiera que haya elaborado un cambio drástico de dirección durante el invierno que solo requiere un poco más de tiempo para llevarlo a la pista como hizo McLaren, y eso es lo difícil. Alpine solo habla de mejora gradual. La única esperanza es que el tan mencionado cambio de concepto, centrado en modificaciones del funcionamiento de la suspensión, haya desbloqueado un potencial de desarrollo significativamente mayor, pero está por verse si el equipo comprende realmente cómo interactúan las plataformas aerodinámica y mecánicas de este coche. La otra luz de esperanza es que Bahrein ha sido tradicionalmente un mal circuito para este equipo. Sin duda juega en contra del coche, ya que es un circuito muy dependiente de la tracción que premia la potencia. En las heces de alta velocidad de las curvas 5 a 7, el Alpine estaba probablemente en su mejor momento en Bahrein. Eso significa que se espera que sea algo menos terrible en Jeddah este fin de semana. Como dice Harman, no se pueden sacar conclusiones definitivas de Bahrein debido a las características de la pista. Pero ni siquiera las conclusiones cautelosas serán buenas, y está claro que el coche está muy por debajo incluso del nivel más bajo aceptable para un equipo de fábrica. E incluso si asciende en la clasificación, es difícil que iguale el decepcionante sexto puesto del año anterior en el campeonato de constructores. Después de que se hicieran cambios importantes a mitad de temporada del año pasado con la salida de Safnauer y Perman, y es importante señalar que estos cambios se produjeron justo antes de que Alpine se centrara por completo en el desarrollo del coche de 2024, hubo un nuevo aire de optimismo. Los cambios se produjeron debido a un desacuerdo fundamental entre Safnauer y Renault sobre el tiempo que llevaría a alcanzar los objetivos competitivos. Es de suponer que entre esos objetivos no figuraba la posibilidad de estar en la cola ahora mismo.
Este equipo se ha visto condicionado por los planes de éxito a largo plazo, empezando por el plan original de 5 años para convertirse en un equipo aspirante al título cuando Renault compró el maltrecho equipo Lotus, propiedad de Jenny Capital, antes de 2016. Ese calendario se modificó cuando quedó claro que la magnitud de la tarea era demasiado grande. Se cambió por un plan de 100 carreras anunciado por el entonces director general de Alpine Laurent Rossi en 2021, y ese plan también se ha abandonado. Faman evita ahora tales objetivos y habla en cambio de mejora constante en todas las áreas. Desde mediados del año anterior no ha dejado de hablar de los logros conseguidos en la pista y quiere que eso se traslade a las fábricas de Enston y Viry-Châtillon. Ese mensaje es correcto en la medida en que si un equipo como Alpine sigue mejorando en todas las áreas, acabará por conseguirlo. Sin embargo, el rendimiento en pista plantea grandes dudas sobre si se está cumpliendo esa intención. Y por eso es importante la actitud de Renault. Desde que regresó a la Fórmula 1 como propietario de un equipo, el énfasis se ha puesto en la eficiencia y en hacer más con menos. El tope de costes de la Fórmula 1, que limita no solo el gasto operativo, sino también el gasto de capital, pone un límite al dinero que se puede gastar. Pero sigue habiendo dudas sobre si este equipo dispone de todos los recursos que necesita para seguir mejorando sus instalaciones. El interminable ciclo de optimismo tras llegar a la cabeza del grupo medio, seguido de retroceso, seguido de cambios, seguido de optimismo, seguido de retroceso, seguido de cambios, se está convirtiendo en un disco rayado. En algún momento tienes que preguntarte si el problema no es la puerta giratoria de la dirección del equipo y los departamentos técnicos en sí, sino si, en cambio, reside en la propiedad, y eso significa Renault. Recuerda que cuando Pat Fry abandonó Alpine el año anterior para irse a Williams fue en gran parte porque no sentía que hubiera entusiasmo o empuje para hacerlo mejor que el cuarto puesto. La reacción de Renault y del equipo Alpine de Fórmula 1 es una gran prueba de su seriedad. Hay optimismo para 2026 y Faman afirma que el proyecto de la unidad de potencia progresa adecuadamente. Sin embargo, Alpine tendrá que estar a pleno rendimiento con ese coche a principios de enero del año que viene y sigue habiendo dudas sobre si sus instalaciones están realmente a la altura para producir un coche que corra en punta, y ahí es donde tiene que estar un equipo de fábrica. Este último caos y su gestión plantean aún más dudas sobre si este equipo podrá alguna vez hacer realidad sus ambiciones en la Fórmula 1. Y si es así, hay que preguntarse si llegará el momento en que decida vender lo que es un activo muy valioso.